Muy buenas tardes. Es un gozo saludarles en esta hora y vamos a ir sin más directamente al tema de esta noche, que lleva por título Nuevo Orden Mundial, la bestia del Apocalipsis, la lucha por el control del mundo. Voy a hacerles un pequeño repaso de lo que vimos anoche a través de una presentación de diapositivas. Abran sus Biblias en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 17. Dice el versículo 7. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Anoche y antenoche, las 2 noches anteriores, nosotros vimos el misterio de la mujer, la que viene cabalgando sobre la bestia que la trae. Pero el ángel dice: te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Hoy vamos a estudiar el misterio de la bestia. Pero hagamos un cortito repaso de lo que vimos anoche sobre la mujer. Nosotros vimos que bíblicamente el libro de Apocalipsis presenta 2 mujeres. Una mujer pura, que es la iglesia del Señor, la esposa del Cordero, y una mujer ramera o prostituta. Esas 2 mujeres representan 2 grandes sistemas religiosos: la verdad con Cristo, con su palabra y su santa ley, representada por la iglesia pura. La iglesia falsa, la ramera, enseña el error, el paganismo, la idolatría. 2 grandes sistemas religiosos: el sistema divino, basado en la palabra de Dios, y el sistema humano, basado en las enseñanzas de los hombres. No debe sorprendernos, como dijo el ángel, porque ya estaba profetizado que el error se infiltraría aún en la iglesia que Cristo fundó. Por eso la Escritura dice: ¿cómo, oh Virgen pura, te has convertido en ramera, en prostituta? La iglesia que el Señor Jesús fundó se apartó, le fue infiel a su marido. El apóstol Pablo profetizó en 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 4: y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Cristo dijo que un enemigo sembró la cizaña, mientras que el Hijo del Hombre sembró la buena semilla, y las 2 crecerían juntas
hasta el día de la siega final. Por eso encontramos ambas iglesias coexistiendo juntas y dicen llamarse la iglesia del Señor. Esa iglesia llena de pompa, llena de ceremonias que impactan, que impresionan, tremendos edificios, templos, millones y millones de personas que le siguen. La mujer ramera está sentada sobre muchas aguas, que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Cuando el cristianismo se corrompe, el libro de Historia de Iglesia de Wary, en la página 54, declara: los que ingresaron a la iglesia eran tan paganos como lo habían sido antes. El error y la corrupción ahora entró en la iglesia como una luz. Se metió el error y la mentira, y millones prefirieron seguir las fábulas que la verdad. Todo esto, la levadura de la maldad comienza poco a poco, pero llega a su expresión abierta y máxima en la época del emperador Constantino el Grande. Vamos a leer la profecía donde esto habría de acontecer, porque hoy vamos a hablar no solo de la mujer, la iglesia, sino también de la bestia. Y miren cómo la describe el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice: con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. Así que antes de que Cristo viniera, iba a venir la apostasía. Apostasía quiere decir renegar de la fe, apartarse de la verdad. Apostatar significa que uno que estuvo en el camino de Dios se apartó tras doctrinas falsas. Y el apóstol Pablo predice que antes de que venga Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Noten cómo le llama a este poder: el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta, se exalta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Notaron? El templo de Dios, dice el mismo apóstol Pablo, es la iglesia del Señor. Nosotros somos el templo de Dios.
Pero este poder, este hombre de pecado, hijo de perdición, que el apóstol Pablo le llama la apostasía o el hombre de pecado, el apóstol Juan le llama el anticristo, y dice que se levanta contra Dios, pero no es solamente contra Dios. La palabra anticristo puede entenderse contra Cristo. Anticristo, contra Cristo. Pero en griego, anti quiere decir en lugar de Cristo. En español, algo que está en contraposición, se usa la palabra anti, que quiere decir en contra de, en español. Pero en el idioma griego, anticristos quiere decir el que se levanta contra Dios y se hace pasar por Dios. Y ahí lo están viendo escrito. Se sienta en el templo de Dios, en la misma iglesia, como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Le escribe Pablo a los tesalonicenses. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Fíjense, él dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Estaba leyendo el versículo que sigue. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él sea a su vez quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Noten, hombre de pecado, hijo de perdición, el apóstata, el inicuo, el que hace iniquidad, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este poder inicuo va a durar hasta la misma venida del Señor. Quiere decir que es un poder que existe hoy en día. No está en el pasado. Va a ser destruido cuando venga el Señor y con el resplandor de su venida y el espíritu de su boca lo va a aniquilar. Si volvemos al versículo anterior, el 7, dice: ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es decir, ya en la época de Pablo esto había comenzado. La apostasía, el apartarse. Solo que hay quien al presente lo detiene. Todos los comentadores bíblicos de los primeros siglos entendían que quien detenía la aparición del hombre de pecado y el hijo de perdición era el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque en primer lugar la profecía decía que iba a haber 4 imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y después de Roma se iba a levantar, y esto lo vamos a leer esta noche en el libro del profeta Daniel,
se iba a levantar el hombre de pecado, el que se hace adorar como si fuera Dios y el que se cree que tiene el derecho de cambiar la ley de Dios. Entonces, proféticamente, no podía surgir el anticristo, el hombre de pecado, mientras estuviera en pie el imperio romano. Pero había otra razón. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, o como el libro de Apocalipsis le llama la bestia, no podía surgir porque según lo que hemos leído, se va a hacer adorar como si fuera Dios. Pero en el imperio romano, el que tenía todo el poder y la autoridad y se hacía adorar como si fuera Dios era el emperador romano. Y el emperador romano no iba a permitir que otro tomara el lugar y se hiciera adorar como Dios, otro ser humano, porque el que recibía ese culto y adoración era el sumo pontífice romano. Y no estoy hablando ahora del Papa, estoy hablando de los emperadores romanos. El título oficial de todos los emperadores romanos, desde el primer emperador que se llamó César Augusto, asumió el título de sumo pontífice romano. Y de allí en adelante todos los emperadores, hasta que cayó el imperio romano, ese título lo usaron los emperadores, pero también se hacían adorar. La ley romana decía que todo ciudadano del imperio romano, a lo menos una vez al año, tenía que rendir tributo al emperador y jurar lealtad al imperio. Y esto se hacía tomando un puñado de incienso y echándolo sobre las brasas frente a la esfinge del emperador. Todo ciudadano romano tenía que adorar al emperador y jurar lealtad al imperio. Y para esto venía ante la esfinge, la imagen del emperador, que se adoraba como Dios, y tenía que quemarle incienso a sus pies. Si no lo hacía, no recibía el salvoconducto. El salvoconducto era un documento que decía que había cumplido con el deber civil y religioso de lealtad al emperador. Para poder sacar un documento y viajar de un lugar a otro, tenían que presentar el salvoconducto. Nada se podía hacer en el imperio romano, desde comprar una casa, una propiedad, o recibir un trabajo, una función pública, si no demostraban con el salvoconducto que eran leales al emperador, que lo adoraban, que lo reconocían como Dios. Vean qué problema tan grande esto para el cristianismo, porque los cristianos no se prestaban para adorar al emperador. Y comenzaron las persecuciones de los cristianos. Un emperador tras otro, el primero que persiguió a los cristianos se llamó Nerón, el primer emperador. Porque Nerón vino después de que ya el cristianismo había surgido. Los emperadores anteriores, por ejemplo, César Augusto era el emperador cuando Cristo nació. César Augusto fue el que dio la orden de empadronarse en el imperio romano, que era el pasar el censo. Y María y José tuvieron que viajar desde Nazaret al norte en Galilea hasta Belén
a empadronarse, a sacar sus documentos, su partida de nacimiento en Belén. Y allá fue donde nació Jesús, como estaba profetizado. Ese fue César Augusto. Cristo comenzó su ministerio público, su bautismo y su ministerio cuando él tenía 30 años de edad. Y el que era emperador entonces se llamaba Tiberio César. Pueden leer sobre esto, todo esto está mencionado en la Biblia, hasta por nombre los emperadores romanos. Por ejemplo, en San Lucas, en el capítulo 3, Lucas capítulo 3, dice en el versículo 1, en el año 15 del imperio de Tiberio César. Fíjense, Tiberio César fue emperador romano, pero dice que fue en el año 15, 15 del gobierno, del imperio del emperador Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Versículo 21, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Jesús fue bautizado en el año 15 del imperio de Tiberio César. Murió, fue crucificado, siendo todavía Poncio Pilato gobernador de la provincia romana de Judea. Así que Cristo vivió en ese periodo de los emperadores romanos. Pero después que pasó Tiberio César, vino Calígula y otros emperadores, y el cristianismo comenzó a regarse y a extenderse por todo el imperio romano. Al principio el cristianismo fue perseguido por los judíos. Los judíos eran los que odiaban a los cristianos. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso, cómo tomaba prisioneros y llevaba a la cárcel para matar a todos los que eran cristianos? Y cómo Dios se le apareció Cristo en el camino a Damasco y se convirtió. Y de ser perseguidor se transformó en apóstol. Un gran triunfo para el cristianismo. Pero después de la persecución de los judíos, los que comenzaron a perseguir a los cristianos fueron los emperadores romanos. Dos apóstoles, posiblemente los dos apóstoles más conocidos, uno de los 12 discípulos y otro que no era de los 12 discípulos, pero fue declarado apóstol, ambos fueron martirizados y murieron por orden del emperador Nerón. El primero, el apóstol Pedro, y el segundo, el apóstol Pablo. Pedro fue declarado reo de muerte por el emperador Nerón y decretado que tenía que ser crucificado, como era la tortura romana. Pero cuando Pedro lo iban a crucificar, le pidió a los verdugos: no soy digno de morir como murió mi Señor. Y pidió que lo crucificaran cabeza abajo. Pablo, como era ciudadano romano, Pedro era judío,
Pero Pablo era ciudadano romano. A él no lo podían crucificar porque ese método de tortura estaba reservado solo para los enemigos del imperio romano o para los extranjeros, los que no eran ciudadanos romanos. Y a él no lo crucificaron, pero lo decapitaron por orden de Nerón. Nerón era loco. Si alguna vez quieren leer la historia de Nerón, las cosas que hizo, atroces. Hasta asesinó a su propia madre. No más para que se dieran cuenta quién era Nerón. Fue un terrible asesino. Y era el emperador romano y se hacía adorar como si fuera Dios. Y ¡ay del que no lo adorara! Lo mataba. Pero era pirotécnico, le gustaba el fuego. Y dice la historia que le gustaba tocar el arpa. Así que no solo David tocaba el arpa, y el pastor toca el arpa, pero también el loco Nerón le gustaba tocar el arpa. Es un instrumento muy hermoso. Y la historia dice que Nerón se sentó arriba de una colina en Roma, de las 7 colinas que tiene Roma, y se puso a tocar el arpa viendo el incendio de Roma. Una tercera parte de la ciudad de Roma fue quemada, murió mucha gente quemada. Y luego Nerón acusó que habían sido los cristianos los que incendiaron a Roma. Y se desató una terrible persecución por orden del emperador contra los cristianos. Murieron miles y miles de cristianos. Y de ahí en adelante, prácticamente todos los emperadores romanos persiguieron a los cristianos, con pocas excepciones. Todos desataron. Hubo 15 persecuciones imperiales contra los cristianos. Y en total hubo 17 emperadores, desde Nerón hasta Constantino. Y 15 de esos 17 emperadores mandaron a matar a los cristianos. Los quemaban vivos, iluminaban los espectáculos públicos, como en el Coliseo romano, quemando a los cristianos. Los descuartizaban, los echaban a las fieras para que los leones los destrozasen. Algunas persecuciones duraron mucho tiempo, otras fueron más cortas y esporádicas. Y era cada vez que los cristianos se negaban a adorar al emperador, porque no le prendían incienso. Y se enfurecían los emperadores contra los cristianos porque no lo adoraban, no lo reconocían como Dios. Un caso muy famoso fue el obispo de Esmirna, el pastor de la iglesia cristiana de Esmirna. Se llamaba Policarpo. Y Policarpo fue condenado a morir en la hoguera. El emperador le dio la oportunidad de salvar su vida y le dijo: lo único que tienes que hacer es echar un puñado de incienso ante la estatua de mi persona. No me tienes que adorar, pero sí reconocer que yo soy la autoridad suprema en todo el imperio. Hazlo y salvarás tu vida. Era un hombre muy querido, muy influyente en la ciudad, porque en Esmirna había gran cantidad de ciudadanos romanos que eran cristianos. Y Policarpo respondió: por 80
40 años le he servido al Señor Jesucristo y nunca me ha hecho un solo mal. ¿Cómo habría de traicionar al Señor que me redimió? Y murió como mártir. Y se desató una terrible persecución contra los cristianos. Hubieron dos emperadores, Decio y Diocleciano, que fueron terribles. Solo bajo Diocleciano, más de 1,5 millones de cristianos perdieron la vida solo con ese emperador. El cristianismo fue diezmado. Pero un autor, un escritor, que había sido pagano y luego se convirtió al cristianismo, que se llamaba Tertuliano, escribió parte de la historia de la iglesia y dijo: la sangre de los cristianos es como semilla. Donde muere un cristiano se riega la semilla y se levantan 100 donde cayó uno. Otro historiador cristiano, ese sí era cristiano, nació en la iglesia cristiana, se llamaba Eusebio de Cesarea, y Eusebio escribió que los verdugos que decapitaban, porque ahora la mayoría de los que se estaban convirtiendo al cristianismo no eran extranjeros, judíos o de otras naciones que vivían en el Imperio Romano, sino ciudadanos del Imperio Romano. Y Eusebio dijo que los verdugos, porque tenían que morir no crucificados o quemados, sino decapitados. Y los verdugos les cercenaban la cabeza. No existía todavía la guillotina, eso no se había inventado, eso lo inventaron los franceses muchos siglos después, pero en aquella época se usaba el hacha. Y la persona tenía que arrodillarse y poner la cabeza sobre un tronco, y entonces el verdugo descargaba el hacha y la cabeza rodaba por un lado, separada del cuerpo. Eusebio escribió: son tantos los cristianos que están siendo decapitados que los verdugos tienen que tomar turno para decapitarlos, porque no les aguantan los brazos de tantas cabezas que vuelan. O sea, no aguantaban seguir cortando cabezas. Les contaba todo esto porque el Imperio Romano fue terrible, pero la Escritura decía, por inspiración del apóstol Pablo: hay al presente quien detiene la aparición del hombre de pecado y del hijo de perdición. Y todos los cristianos, y eso lo dice Eusebio también, dice que oraban para que no cayera el Imperio Romano, porque sabían que cuando desapareciera el Imperio Romano, vendría algo peor, que iba a ser el hombre de pecado, el hijo de perdición, la gran apostasía. Y eso es exactamente lo que sucedió. El último emperador que persiguió a los cristianos se llamó Diocleciano. Antes de él estuvo Decio. Decio desató una persecución que duró 10 años. La persecución de Diocleciano duró 3 años solamente, pero fue la más sangrienta. Los historiadores dicen que el cristianismo fue totalmente diezmado. En algunas ciudades se exterminaban a los cristianos, que no quedaba ni uno. Y en general, en el Imperio Romano, murió 1 de cada 5 cristianos en la persecución de Diocleciano.
Pero al morir Diocleciano, entró un nuevo emperador. Y este nuevo emperador se llamó Constantino el Grande. Y Constantino paró la persecución. La historia cuenta, aquí pueden ver una esfinge de Constantino el Grande. Y si pudieran leer aquí abajo, en el pedestal, esto es lo que queda de la imagen de Constantino. Era de mármol, si ustedes la ven, miren nomás el tamaño de el brazo y la rodilla, ¿ok? A mano izquierda tiene esta parte del brazo y a la mano derecha tiene la rodilla de la esfinge, de la imagen que tenía, y la cabeza quedó. El pedestal donde estaba subida la imagen también. Pero abajo dice Constantino el Grande, Pontifex Maximus Romanos, sumo pontífice romano. Esta foto la saqué en el Museo de los Emperadores, que está en el Monte Capitolino en Roma. Recuerden que Roma tiene 7 montes y uno de esos se llama el Monte Capitolino, y allí está el Museo de los Emperadores. Hay cantidad de los restos de las estatuas de los emperadores, están en orden y uno puede ir viendo desde Augusto César hasta Constantino el Grande. Están todos en orden. Este Constantino, el imperio se estaba resquebrando y él trató de unificar el imperio, se estaba dividiendo. Él se dio cuenta que había muchas religiones dentro del imperio. Estaba la religión oficial del imperio romano, que era el mitraísmo, los adoradores del sol. Esa era la religión oficial del imperio, paganos. Pero había muchas otras religiones dentro del imperio. Pero el cristianismo había crecido tremendamente. Y Constantino, un hombre sumamente inteligente, dijo: tengo que unificar el imperio. Y para esto tengo que buscar de unir todas las religiones. Fue el primero que intentó tener una religión oficial del imperio que uniera a todas las demás religiones. Él subió al poder cuando murió Diocleciano, después de una guerra por el poder, que quedaron algunos muertos en el camino. Él alcanzó el poder y llegó a ser el próximo emperador. Él subió al poder. Las guerras duraron de el 309 al 312 y él finalmente fue declarado emperador romano en el año 312. Un año más tarde, en el año 313, promulga un edicto imperial que se conoce como el Edicto de Tolerancia Religiosa de Constantino. Y él dijo: en el imperio romano no se perseguirá más nadie por causa religiosa. Todas las religiones son toleradas. El paganismo, el mitraísmo, porque él era adorador del dios Sol. El mitraísmo es la religión oficial del Estado. Eso significa que el Estado la mantiene. El Estado paga a los sacerdotes. El Estado construye sus templos. El imperio se encarga de mantener la religión oficial. Algo así como es el catolicismo romano en muchos países hoy en día, donde la religión oficial es el catolicismo romano. Los impuestos del pueblo mantienen la religión. Por supuesto, Cristo nunca tuvo que ver con eso. Él dijo: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, cada uno por su lado. Y él dijo: mi reino no es de este mundo. Él no vino a establecer un reino terrenal.
Pero el Imperio Romano tenía una religión oficial. Constantino da en el año 313 el edicto de tolerancia religiosa. Y el cristianismo fue el más favorecido, porque hasta el año anterior los estaban matando y degollando a los cristianos por Diocleciano, el emperador anterior. Y ahora que sube Constantino, se paró la persecución. Y ahora tenían libertad de salir de sus escondites. Los cristianos se escondían, no podían adorar a Cristo libremente. ¿Saben dónde tenían sus cultos? En las catacumbas. Las catacumbas eran túneles debajo de la ciudad. Como la ciudad de Roma había crecido tanto y no había ni siquiera espacio para un cementerio, así como Los Ángeles, que usted va y está todo conglomerado en el centro, así era la ciudad de Roma. Y entonces enterraban a sus muertos bajo tierra en túneles debajo de la ciudad. Hoy en día todavía existen esos túneles. Hay kilómetros y kilómetros de túneles debajo de la ciudad de Roma, donde están enterrados la gente. Desde aquella época eran los cementerios. Los cristianos, para poder adorar a Cristo, tenían sus cultos en las catacumbas, se metían debajo de la tierra para poder cantar y orar y celebrar sus cultos, para que no fueran oídos, porque si lo hacían en cualquier otro lugar, los escuchaban cantar. Entonces, después que Constantino da el edicto de tolerancia religiosa, el cristianismo sale a la luz. Ahora se pueden reunir libremente. La iglesia cristiana le agradeció mucho a Constantino el dejar de ser perseguidos. Y el obispo de Roma, porque el emperador tenía su sede en Roma, pero la iglesia cristiana tenía un obispo en Roma. Cada ciudad tenía su obispo, por eso se le conoce como el obispo de Roma. Hoy en día el obispo de Roma es el Papa. En aquella época era un obispo más entre muchos obispos. El obispo de Constantinopla, el obispo de Antioquía, el obispo de Alejandría, el obispo de Jerusalén. En cada ciudad donde había iglesias cristianas había un obispo. El obispo de Roma era, por así decirlo, el pastor de las parroquias cristianas en Roma. Y este hombre se acercó al emperador romano, como había muchos cristianos en Roma, para agradecerle personalmente porque había frenado la persecución. Se hicieron amigos. Y Constantino y el obispo de Roma, el emperador, llegaron a compartir mucho. El pastor cristiano, el obispo de Roma, le explicó cómo era el cristianismo. Constantino ya sabía del cristianismo porque su madre se había convertido al cristianismo. Ella se llamaba Helena. Y él conocía bastante del cristianismo, pero quedó impresionado de todo lo que el obispo de Roma le explicó. Y un día, mientras él iba al frente de su ejército en una batalla, cruzando el estrecho del Bósforo sobre el puente que une Asia, o que unía en aquella época Asia con Europa, sus tropas iban cruzando el puente y Constantino iba al frente sobre su caballo. Dice la historia o la leyenda, porque pues no hay manera de comprobar si fue así o no, pero dice que Constantino tuvo una visión. Él era adorador del sol
y vio el sol allá arriba en toda su plenitud, pero de pronto vio una nube que tapaba el sol, y la nube tenía la forma de una cruz. Estaba el sol detrás y la cruz como una nube de cruz se le puso delante y lo eclipsó al sol. Y Constantino vio esa visión estando sobre su caballo. Allí pueden ver una estatua que está en la ciudad de Roma, la estatua de la visión de Constantino. Esta está hecha en hierro y la otra, esta está hecho en mármol y esta está en el Vaticano. En el Vaticano. Honran a Constantino por ser el primer emperador cristiano. Sobre su caballo mira la visión. Y él dice que escuchó una voz que le decía: en este signo vencerás. En este signo vencerás. Y así Constantino entendió que lo que se le estaba diciendo era que la cruz y el sol debían estar juntos. La cruz debía eclipsar al sol. El sol representa la religión pagana, el mitraísmo. La cruz representa la religión cristiana, el cristianismo. Pero uniendo a los dos vas a vencer. Y de allí se le vino la idea a Constantino de unir el cristianismo con el paganismo. Supuestamente él se convirtió en el año 312 cuando recibe la totalidad del Imperio Romano. Con esa última batalla ganó la parte del Imperio Romano que todavía no se había sujetado a él, aunque él comenzó Diocleciano murió en el 303 y hasta el 312, 9 años le tomó conquistar el imperio. Este Constantino en el 313 promulga la ley de tolerancia religiosa. Pero en el año 321, el 7 de marzo, promulga el edicto imperial conocido como el Edicto de Constantino sobre el día de reposo. El 7 de marzo del año 321, es decir, 9 años después de su conversión, él pasa una ley para todo el Imperio Romano, haciendo del venerable día del dios Sol el día oficial de descanso para todo el Imperio Romano. 321. La primera ley dominical, dada por el emperador Constantino, obligando por ley a que no se trabajara en domingo. Él unió de esta manera a los cristianos con los paganos, porque convenció al obispo de Roma que así como los cristianos adoraban al sol en domingo, Cristo es el sol de justicia y Él resucitó un domingo. Entonces, ¿por qué no unir el cristianismo y el paganismo, las dos religiones principales del Imperio Romano, y hacerla una sola? El cristianismo, los dirigentes cristianos dijeron: no podemos, porque nosotros no podemos mezclarnos y hacer de las dos religiones una. El cristianismo tiene que ser la religión y los paganos deben convertirse al cristianismo. Constantino dijo: está bien, comenzaré con mis tropas. Y mandó a bautizar a todo su ejército haciéndose cristiano.